Muchas gracias al comité organizador, la American Print History Association y el Goya Club. Me llamo Antonio Duplessis y soy director del proyecto Los Primeros Libros de las Américas. Hoy, los coordinadores del proyecto discuten aspectos del proyecto como sus metas, la tecnología de un proyecto digital, cómo los investigadores lo usan y el rol de humanidades digitales. Un meta del proyecto es la colaboración internacional para crear una colección digital de los primeros libros novohispanos que se imprimieron durante el siglo XVI, específicamente en la Ciudad de México a partir de 1539 y Lima a partir más o menos de 1584, hasta en ambos casos 1605. El proyecto fue iniciado y es coordinado hasta hoy en día por Cushing Library, the Benton Latin American Collection y la Biblioteca Histórica José María Lafragua en 2009. El sitio fue revelado por los socios en agosto de 2010 con los metas de promover su acceso, el estudio y el uso de los primeros libros. Hubo 6 socios en aquel tiempo, con 59 ejemplares de 29 títulos. El sitio incluye datos sobre los impresores y las bibliografías de García Escapaceta y Wagner. El corpus de la colección se basa en unos 220 títulos producidos en México según una de las bibliografías y que hoy en día hemos identificado 1039 más o menos y 20 títulos en Lima. Estos libros proporcionan fuentes primarias para la investigación en campos como historia del libro, historia de la imprenta, historia cultural, lingüística, teología, etc. Un otro meta del proyecto, y es una ventaja tremenda, es que se permite descargos del sitio o también en los sitios de los socios porque compartimos los ficheros entre todos de nosotros. Y tenemos PDFs de alta calidad que se puede descargar y se usa estos PDFs en vez de fotocopias sacadas de microficha en clases de lenguas indígenas como náhuatl en asignaturas. Hoy, el proyecto cumple con 30 socios entre 5 países, México, Estados Unidos, España, Chile y el Perú, pero nos gustaría añadir más socios, como es claro. Esta participación muestra la colaboración internacional y ha promovido el desarrollo de contactos entre acervos especiales, fondos antiguos, etc. En particular, ha desarrollado mostradores en las universidades, por ejemplo, XM Libris de la Universidad de las Américas Puebla y Cobre de Texas A&M, y tecnología para mejorar el reconocimiento óptico de caracteres. Algo que me sueña es que muchas instituciones utilizan WorldCat, por ejemplo, pero muchas de estas instituciones de América Latina no tienen afiliación y estas son más o menos colecciones oscuras, escondidas. Ser parte del proyecto Primeros Libros indica que estas instituciones no solo tienen estos libros, pero más tienen la disposición de ser parte de la comunidad académica amplia. Dado los costes y la falta de experiencia, fue la decisión temprana en la historia del proyecto compartir equipaje como escanear, computadores,
y recursos tecnológicos entre los socios, incluso talleres en las prácticas de sacar imágenes y los flujos de trabajo digital. Un otro aspecto es que el proyecto promueve una colección digital de primeros libros, obviamente, en condiciones de recursos restringidas, que muchas instituciones no tienen presupuesto para comprar libros raros. Un otro aspecto de la participación cooperativa es que, dado que los socios conocen mejor sus propias colecciones, han contribuido los metadatos descriptivos utilizados en la nueva iteración del sitio del proyecto. Un beneficio, dado los detalles que contribuyen, es que permite un grado de comparación entre ejemplares. A partir de 2015, hubo una expansión al proyecto para incluir los títulos peruanos del siglo XVI. Como se puede ver, el proyecto ha crecido en los 12 años y tiene un gran número de títulos ejemplares. En la tabla se implica por títulos únicos, que básicamente hay solo un ejemplar del título dentro del proyecto o, en algunos casos, la única copia conocida o al menos que conocimos en este momento. ¿Por qué la orientación del proyecto tener tantos ejemplares del mismo título? Pues obviamente nos permite comparar los estados y las emisiones entre los ejemplares. Otras variaciones propias de los ejemplares o atributos específicos a cada copia del ejemplar, como hilografías, o podemos estudiar los tipos de escados. Hay marcas de fuegos, anotaciones manuscritas a lo largo del texto, además de páginas faltantes o dañadas. Algo que les observo a los alumnos cuando hago clases es que ciertas cosas son constantes a lo largo de los siglos. Tanto escribir como dibujar en los márgenes, como pueden ver en este ejemplar de Doctrina Cristiana en Lengua Mixteca que pertenece de la Biblioteca Bergo en Oaxaca. Otro ejemplar de estas páginas dañadas es que tenemos dos ejemplares de la colección aquí en TJCAM del Confesario de Lengua Mexicana Castellana de 1599 por Bautista. En este caso tenemos unas líneas que no podemos leer, pero porque tenemos ejemplares múltiples que podemos reunir en una manera digital, sí se puede leer. Y las líneas faltantes nos puede leer como las cosas sabrosas dulces y suaves manjares. Es obvio que las cosas dulces no caen bien en el confesor, ¿no? Bueno, el proyector facilita también el patrimonio cultural, y en este caso el patrimonio bibliográfico y documental, cuyo objeto examina el conjunto de caracteres materiales, sociales, históricas y contemporáneas. Este patrimonio es frágil y partes de este patrimonio desaparecen cada día. Para las instituciones que tienen un papel de recolección y preservación del patrimonio cultural, es urgente determinar qué materias conservar y cómo proceder. La creación de sustitutos digitales es parte de este proceso y, en particular, promover el acceso y crear conciencia sobre la existencia y el significado de estos primeros libros. Como es una práctica estándar de preservación digital, los socios comparten los ficheros como una práctica de preservación geográfica. O sea, podemos reconstruir lo digital si sea necesario.
Es importante en un caso como el graduado santorale que pueden ver aquí, que fue descrito en Oaxaca hace unos años, al que se aludió solamente en un proceso de la Inquisición contra el emperador Pedro Charte, pero no fue conocido afuera de esta parroquia en Oaxaca. Muchas gracias y le paso a mis compañeros para seguir. Hola, mi nombre es Iván Pérez Pineda y trabajo en la Biblioteca Histórica José María Fragua de la Universidad Autónoma de Puebla, en México, en el Departamento de Tecnologías de Información. Yo les voy a comentar sobre lo que el proyecto de los primeros libros de las Américas consideró y estableció para poder desarrollar la colección digital de los impresos americanos del siglo XVI entre los socios que participan y colaboran en él. Para conseguir el objetivo de crear una colección digital de las fuentes primarias que representan estos impresos, el proyecto considera llevar a cabo dos cosas muy importantes. En primer lugar, establecer los criterios y procedimientos o estándares que guiarán a los socios en la digitalización de sus impresos. En segundo lugar, dotar de una estación de digitalización móvil que pudiera emplearse por los socios en México para que no tuvieran, de los que no tuvieran infraestructura tecnológica para digitalizar libros antiguos. Sobre los criterios de digitalización y procedimientos, el proyecto establece un par de situaciones a considerar previas al escaneo del documento. Entre ellas es importante tener siempre presente que estos materiales son documentos con valor patrimonial. Su valor no solo está representado en el contenido intelectual de la obra, sino también en cada parte o componente de su materialidad. En ella encontraremos huellas o marcas que nos proporcionarán información del devenir histórico del libro. Debemos contar con una copia digital exacta del libro. Esto nos permitirá reconocer fidedignamente al ejemplar, de tal manera que podemos identificar sin ninguna duda la propiedad de nuestros libros. Por lo tanto, se establece que en ese proyecto se debe escanear la totalidad del libro, lo que significa que se debe escanear, además del texto, la encuadernación, los cantos, las guardas y hojas en blanco que pudiera haber. Otra situación que debe de considerarse antes de comenzar a digitalizar es la forma en cómo debe manipularse el libro en este proceso. El punto central y criterio sobre este tema es nunca forzar la apertura del libro a más de 180 grados para no dañar su estructura física. Para ello, el proyecto establece que pueden utilizarse soportes tipo atriles de distintos materiales que permitan recostar el libro por uno de sus lados sobre la base del escáner. Y por ello también debe digitalizarse página por página. Se debe considerar también el estado físico del documento y se recomienda evitar digitalizar libros que necesiten de un proceso de restauración previo ante su posible mala condición física. Ahora pasamos a las especificaciones técnicas. El proyecto establece que se debe crear un archivo maestro de las digitalizaciones de los impresos con características de preservación digital. Por ello, entre estas características se encuentra que el formato del archivo es TIFF, la resolución de 400 dpi, profundidad de color de 24 bits, presencia de una regla de color Kodaku13 y opcionalmente una regla de documentación fotográfica de 2 pulgadas y se debe digitalizar sobre un fondo negro no reflexivo. Realizada la digitalización, sigue una revisión minuciosa de cada imagen, buscando que no haya información corrompida en estas imágenes. La revisión debe hacerse a un aspecto visual del 200% y luego pasar al 100%. El siguiente procedimiento dentro de la digitalización es crear las imágenes derivadas a partir de fichero de preservación digital. En primer lugar, debemos de crear un fichero optimizado y a partir de él se van a generar los demás tipos de imágenes y formatos que se usarán dentro del proyecto. La imagen optimizada se le ha denominado TIFF recortado
el cual es un duplicado del fichero maestro. Ahora, con la ayuda de la regla de color Kodak Q13, se ajustan los parámetros de la imagen. Se puede corregir el ángulo de posición y por último, se deben recortar las reglas. Este recorte debe dejar un espacio de 1/4 de pulgada con respecto a los bordes de la encuadernación. Se puede observar el resultado final en la imagen que se ve en esta diapositiva, la cual corresponde a la portada del vocabulario de lengua castellana y mexicana, impreso por Antonio de Espinosa en 1571. En este gráfico observamos los 8 distintos tipos de imágenes del proyecto y sus características técnicas. Son 7 tipos de ficheros derivados y 4 formatos distintos: TIFF, JPG 2000, JPG y PDF. 3 tienen características de preservación y 5 son ficheros para la difusión en el portal web del proyecto y para otros proyectos relacionados. Aquí se observa que una vez generado el fichero TIFF recortado, se obtienen los siguientes 6 derivados, al cambiar en algunos el formato de fichero y en otros la resolución de la imagen. En el tema de metadatos, menciono aquí los metadatos descriptivos que se solicitan a cada socio como parte de su colaboración. En este año 2021, se ampliaron los elementos descriptivos y se redefinió el empleo de otros para los objetivos del nuevo sitio web del proyecto, del que más adelante se hablará. Como ejemplo, podemos ver que el metadato título en sí se compone ahora de varios descriptores: título uniforme, subtítulo, idioma del título y transcripción, que refleja la intención de describir de mejor manera este elemento complejo en estos impresos del siglo XVI. El otro punto a destacar sobre la producción digital en este proyecto es el uso de una estación de digitalización para México, con el objetivo de dotar del equipo tecnológico a los socios que no cuenten con los recursos para la digitalización de sus impresos mexicanos. De esta manera, se potencia la inclusión en el proyecto de todos los impresos mexicanos del siglo XVI existentes en este país. A continuación podemos observar cuántos impresos se han digitalizado con esta estación de trabajo. En total son 35 ejemplares de 6 socios, entre el año 2010 y 2014. En el estado de Puebla se beneficiaron de esta estación de digitalización la Biblioteca Palafoxiana y la Biblioteca José María Lafragua. La Biblioteca Francisco de Burgos y la Biblioteca Juan de Córdoba en Oaxaca, el Centro de Documentación Histórica en San Luis Potosí y el Centro Cultural Vito Alessio en el estado de Coahuila. Por último, es importante comentar que el desarrollo de una colección digital de libros impresos que son únicos, raros, con valores históricos y culturales, conlleva al proyecto a realizar preservación digital de estos recursos. Para preservación digital se utiliza el sistema Preservica, que está en el consorcio colaborativo de la Biblioteca Digital de Texas, al cual pertenecen varias instituciones de educación superior en ese estado. La ingesta de los ficheros de preservación a este sistema la lleva a cabo la Biblioteca Cushing de la Universidad de Texas A&M. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y seguimos con otra presentación sobre este mismo proyecto. Pues continuando con esta ponencia, me toca abordar el tema de las investigaciones en las que este proyecto ha contribuido a lo largo ya de más de 12 años en que ha estado en línea y en continuo crecimiento. Así que voy a presentarles a ustedes algunos casos puntuales. Voy a iniciar con la maestra Elvia Carreño Velázquez. Ella es investigadora y docente del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Autónoma Nacional de México. Ha sido una de las principales estudiosas de los impresos mexicanos del siglo XVI, por lo que es una de nuestras asesoras académicas. Ella ha contribuido a identificar los 2 graduales de la comunidad de Xoyaltepec en la Mixteca Alta de Oaxaca. Ha compartido para nosotros
que el proyecto le ha permitido, y voy a citarla, reconstruir ediciones al poder comparar tipografías y composiciones. También en la consulta de los preliminares, pues a veces son testigos de los trámites que impresores o editores hacían para ciertas obras, lo cual fue también el caso de los graduales aquí mencionados. Para las ediciones de Fray Juan Bautista, ella menciona, pude comparar varios ejemplares e identificar las diferentes emisiones y los estados. En docencia, con alumnos que cursan filología y libro antiguo, consultan en clase los libros del proyecto y con ello hacen ejercicios de descripción, así como de traducción de textos neolatinos mexicanos. Con ellos estamos conformando léxicos y vocabularios por materias, como son medicina, filosofía, literatura y derecho. También un compendio de frases y de construcciones morfológicas y sintácticas. El siguiente caso se trata del doctor Magnus Lundberg, quien es profesor de Historia de la Iglesia y las Misiones en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Él se ha enfocado en el estudio de la historia eclesiástica novohispana, con especial interés en un impreso mexicano de 1556 que se titula Constituciones del Arzobispado de la muy insigne y muy leal ciudad de Tenochtitlán, México, en la Nueva España, impresas por Juan Pablos. El doctor Lundberg nos comparte lo siguiente. Encontré una docena de copias entre bibliotecas de los Estados Unidos, México, Italia y España. Investigar las cadenas de procedencia de cada ejemplar requiere un análisis detallado de firmas, ex libris, marcas de fuego, catálogos de subastas y bibliotecas, así como correspondencia con bibliotecarios en todos estos países. En el caso particular de las constituciones, como muchas otras ediciones, inicialmente fueron propiedad de instituciones eclesiásticas, antes de ser confiscadas por el Estado mexicano en los 60 del siglo XIX, lo cual trajo como consecuencia la disgregación de algunos ejemplares que terminaron pasando a bibliotecas de coleccionistas privados, luego vendidos en subastas en el extranjero y finalmente integradas en bibliotecas de investigación. Las colecciones digitalizadas como primeros libros de las Américas son cruciales, comenta el doctor, para tales estudios, ya que la alternativa sería viajar a una decena de bibliotecas diferentes a ambos lados del Atlántico. El resultado de su investigación es un artículo en vías ya de ser publicado que lleva por título Los decretos del primer Consejo Mexicano 1555, confiscaciones, coleccionistas y migración literaria. El tercer caso que queremos presentarles es a la doctora Guadalupe Rodríguez Domínguez, quien es investigadora y docente en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien es también una asesora de este catálogo. En diciembre de 2017 fue ganadora del 20º Premio de Investigación Bibliográfica Bartolomé José Gallardo que ofrece el Ayuntamiento de Campanario en Badajoz, España, con la obra La imprenta en México en el siglo XVI. Ella comparte con nosotros lo siguiente. Para mi trabajo de tipo bibliografía,
ha sido fundamental la consulta de diversos ejemplares de una misma edición, lo que ha posibilitado la identificación de emisiones y estados. El cotejo de ejemplares me ha permitido la identificación de nuevas ediciones. Caso específico de uno de la colección cervantina del Tecnológico de Monterrey, que se trata del antifonario dominical impreso por Antonio de Espinosa a costa de Pedro Charte. Asimismo, me ha permitido realizar descripciones de las ediciones de forma más detallada y precisa, ya que los ejemplares digitalizados pueden consultarse en línea. A partir de dichos materiales digitalizados, la doctora Guadalupe Rodríguez pudo construir un sitio titulado Repositorio Biblioiconográfico Mexicano del siglo XVI, que está en línea ya desde el año pasado, en el año 2020. Los grabados que aparecen en dichas ediciones, nos comenta, los clasifiqué, analicé y registré su uso en diversas ediciones para formar el panorama de uso del grabado en los libros mexicanos del siglo XVI. Todo este trabajo habría sido imposible sin la existencia del proyecto Primeros Libros de las Américas, al que le estoy profundamente agradecida, y no solo por la propia labor de la investigación, sino por la calidad humana de sus coordinadores, quienes con su generosidad han enriquecido también mi vida profesional. El cuarto y último caso que en este momento presentamos se trata de la doctora Marina Garone Gravier, quien es docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México y también primera asesora del catálogo. Su tesis doctoral recibió una mención honorífica por la UNAM en el año 2009, una mención en el Premio Clavijero del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 2010 y es premio a la mejor tesis doctoral en Antropología Social que otorga el CIESAS y la Universidad Veracruzana, y esto ocurrió en el año 2011. Ella nos comenta: Primeros Libros de las Américas ha sido fundamental para dar seguimiento a mi línea de trabajo sobre historia de la edición colonial en lenguas indígenas, ya que a través de la consulta de la página he podido revisar ejemplares de acervos a los que aún no he tenido oportunidad de asistir de manera presencial. Concretamente, ha sido de sumo interés verificar y analizar los diversos estados de ejemplares de una misma edición para ver variantes en los usos tipográficos y de imágenes de dichos impresos. Asimismo, lo uso frecuentemente en mis clases de historia del libro latinoamericano para mostrar a los alumnos las virtudes de un trabajo colaborativo internacional que facilita nuestras investigaciones y engrandece la difusión y los alcances de los trabajos individuales. Mi vínculo con el proyecto es ya de larga data. Gracias a él, he tenido la fortuna de conocer valiosos y meritorios colegas y he podido colaborar con el alcance de instituciones internacionales y hacer algunas sugerencias sobre aspectos de metadatos, especialmente los vinculados con la representación de la materialidad de las ediciones. Así como estos 4 casos presentados, seguramente tenemos muchos más, lo cual es un orgullo para nosotros en este proyecto compartirlo y saber que estamos abonando en muchas investigaciones y nuevas y seguramente muchas que están en curso.
Hola, mi nombre es Alberto Palacios y soy el coordinador de investigaciones digitales en Lilas Benson Latin American Studies and Collections en la Universidad de Texas en Austin. En las próximas diapositivas presentaré actualizaciones que estamos haciendo al proyecto Primeros Libros de las Américas, que esperamos que no solo hagan más accesible, sino que también ayuden a facilitar la investigación futura en estos materiales. Me complace compartir que gracias al Departamento de Informática de las Bibliotecas de la Universidad de Texas o la UT Libraries, el proyecto Primeros Libros está en proceso de ser migrado de su infraestructura original, que fue desarrollada en 2010, a una plataforma más sostenible y dinámica llamada Spotlight, que es una instalación de código abierto mantenida por múltiples instituciones en colaboración. La plataforma actual esencialmente comprende 2 sitios web duplicados, uno en inglés y otro en español, con sus propias bases de datos que el usuario no puede alternar fácilmente de un lenguaje al otro. La nueva versión no solo mantendrá la interfaz bilingüe, sino que unirá el contenido del proyecto en una sola plataforma que es más manejable y un sitio web más utilizable. Spotlight ya habilita interfaces multilingües, pero los desarrolladores de UT Libraries han tenido que modificar el código para permitir el cambio de lenguaje en la información descriptiva que hemos creado para cada libro, del español al inglés. La nueva plataforma ha facilitado y acelerado enormemente la edición de libros, lo que nos ayudará a hacer crecer de forma sostenible la colección y la asociación internacional. Anteriormente, los nuevos libros tenían que pasar por un largo proceso de ingestión que requeriría el esfuerzo de numerosos miembros del personal de UT Libraries. Primero, las imágenes de alta resolución que recibíamos de los socios tendrían que mandarse al Departamento de Preservación Digital, que creaba derivados en varios formatos. Estos luego irían al Departamento de Catalogación para la descripción de los libros y la creación de récords en un sistema de administración de datos interno que ya ha sido retirado. Los derivados y el récord luego se mandaban a la unidad de informática para subirlos a la plataforma. Gracias a los increíbles esfuerzos del Departamento de Informática de UT Libraries, ahora tenemos un nuevo sistema de administración de objetos digitales que nos da la capacidad de ingerir imágenes de alta resolución y récords que los socios han creado sin requerir el movimiento de estos materiales digitales entre numerosas unidades en UT Libraries. Una vez ingerido un libro, el sistema crea automáticamente derivados de varios tamaños y produce un manifiesto IIIF o IIIF que luego usamos para subir el libro a la plataforma Spotlight. El sistema de gestión que recientemente fue desarrollado utiliza un esquema de descripción más amplio que nos ha brindado la oportunidad de mejorar los récords en el proyecto, una necesidad que nuestros socios habían expresado anteriormente. En el último año, rediseñamos las pautas de cómo crear récords en el proyecto para que estén en línea con este nuevo sistema. Solicitamos información descriptiva adicional de nuestros socios y estandarizamos gran parte de los valores ingresados, como mencionó Iván, para mejorar la búsqueda de libros en la colección. Los usuarios pueden ver e interactuar con una selección de estos valores descriptivos en la nueva página de inicio para facilitar su investigación. El sitio actual también permite a los usuarios navegar la colección a través de estas facetas, pero no les permite aplicar más de una para filtrar más los resultados de búsqueda. Una funcionalidad que sí está disponible en la próxima versión del proyecto en Spotlight. Otra mejora del sitio
es la incorporación de una barra de búsqueda. En Spotlight, los usuarios podrán realizar búsquedas amplias o específicas en estos récords expandidos para que no tengan que depender únicamente en las facetas para localizar libros de interés. La nueva plataforma también nos permite actualizar y agregar fácilmente recursos de investigación al sitio. Por un lado, hemos creado e incorporado un mapa interactivo que identifica las instituciones asociadas y cuando se unieron al proyecto. Aunque el sitio actual proporciona acceso a un mapa similar, solo está disponible como recurso externo. También podemos mantener una lista creciente de colecciones digitales relacionadas al proyecto, incluyendo el catálogo colectivo de marcas de juego, que documenta las diversas marcas de juego que indican el Instituto Propietario Colonial de los Libros, el proyecto Biblioiconografía Mexicana de los siglos XVI y XVII, que cataloga los grabados en estos primeros libros, y el proyecto Publishing Networks in 16th Century Mexico, que traza las relaciones entre autores, autoridades, censores e impresores involucrados en la publicación de libros en México del siglo XVI. Como parte de un proyecto patrocinado por el National Endowment for the Humanities, que empezamos a principios de este año, hemos desarrollado a través de una plataforma llamada Transcribes modelos de reconocimiento de texto manuscrito basados en los diversos tipos de letras en los primeros libros para identificar y extraer su texto automáticamente. Estamos en el proceso de aplicar estos modelos de aprendizaje automático en el resto del corpus para eventualmente proporcionar a los investigadores textos que puedan visualizar y analizar usando herramientas para las humanidades digitales. Nuestra esperanza es luego modernizar automáticamente estos textos extraídos que han sido muy precisos hasta ahora para que lectores que no conozcan ni comprendan las convenciones de escritura colonial, como los estudiantes, puedan entender estas fuentes. Para preservar y proporcionar acceso a largo plazo a estos textos, estamos depositando estas transcripciones en el repositorio de datos de Texas, que proporciona un DOI. La funcionalidad de Spotlight también nos brinda la capacidad de integrar varias herramientas y visualizaciones de humanidades digitales en el sitio. Para facilitar los estudios comparativos, como la bibliografía crítica, hemos incorporado un mostrador llamado Mirador 3 en el sitio. Los usuarios simplemente tienen que hacer clic en los enlaces, copiar manifiesto IIIF o Copy IIIF Manifest, junto a los mostradores de los libros que están interesados en comparar, recopilarlos y agregarlos al espacio de trabajo que ofrece Mirador 3 para ver varias copias una al lado de la otra. Una vez que transcribamos automáticamente el corpus completo, planeamos incorporar Voyant Tools en una de las páginas de recursos para que los investigadores y estudiantes puedan visualizar y analizar los textos digitales. Quizás en el futuro podamos trabajar con los desarrolladores de esta herramienta para agregar a su lista de textos este corpus para que cualquier persona pueda acceder y trabajar los primeros libros. Con esta migración del proyecto a tecnologías nuevas, podremos iniciar la gestión de libros publicados en México, en Perú, antes del 1601 y finalmente cumplir con el alcance geográfico del proyecto. Nuestra esperanza es que esta nueva fase digital del proyecto nos ayude no solo a hacer crecer de manera sostenible la colección y la asociación internacional, sino que también apoye la aplicación de métodos computacionales en esta cultura escrita para ampliar nuestra comprensión de la prensa colonial en las Américas. Nuestro objetivo es lanzar el nuevo sitio durante nuestra reunión de socios y simposio trienal en diciembre. Todos están invitados a asistir al simposio, así que estén atentos. Con esto los dejo.
Muchas gracias por su tiempo y atención.